Hola, buenos días. Nosotros somos el grupo conformado por Samuel Infante, Simón Delgado y Jacobo Becerra, y les vamos a presentar el punto 2 del proyecto, el cual es una implementación en Deep Learning del Sentiment Analysis o análisis de sentimiento. El análisis de sentimientos es una técnica del procesamiento del lenguaje natural o NLP, que se utiliza para determinar las emociones detrás de un texto. Este enfoque es ampliamente usado en sectores como el comercio electrónico, la atención al cliente y las redes sociales. Nuestro objetivo principal fue construir un modelo predictivo basado en redes neuronales recurrentes, específicamente una arquitectura GRU. Este modelo nos permite clasificar las reseñas de Yelp en positivas o negativas, proporcionando una solución automatizada para entender grandes volúmenes de texto. Utilizamos un dataset de Yelp que contiene 560.000 ejemplos de entrenamiento y 38.000 de prueba. Sin embargo, seleccionamos un subconjunto de 70.000 reseñas debido a restricciones computacionales. Al explorar los datos, encontramos que las reseñas tienen una longitud promedio de 70 palabras y algunas alcanzan hasta 160. Esto influyó directamente en el preprocesamiento, ya que decidimos fijar la longitud máxima en 160 palabras para que el modelo pudiera procesar todas las reseñas de manera uniforme. Además, observamos que las clases están equilibradas. Aproximadamente la mitad de las reseñas son positivas y la otra mitad son negativas, lo cual es ideal para el entrenamiento del modelo porque evita sesgos hacia una clase específica. El preprocesamiento fue clave para garantizar la calidad de los datos. En este realizamos varias etapas. Primero, convertimos todo el texto en minúsculas para evitar duplicidades. Eliminamos puntuaciones y palabras vacías, conocidas como stopwords, como y, o, pero, que no aportan significado al modelo. Y además aplicamos lematización, un proceso que transforma las palabras a su forma base. Por ejemplo, corriendo se convirtió en correr. Finalmente, tokenizamos las palabras asignando un número a cada una y ajustamos todas las reseñas a una longitud fija de 160 palabras mediante padding. Esto garantizó que todas las secuencias fueran interpretables por el modelo. Además, dividimos el dataset en tres partes: 70% para entrenamiento, donde el modelo aprende; 10% para validación, usado para ajustar hiperparámetros; y 20% para prueba, donde evaluamos el desempeño final. Esta partición nos permitió monitorear el progreso del modelo durante el entrenamiento y garantizar que no estuviera sobreajustado los datos de entrenamiento. Para este proyecto implementamos una red neuronal recurrente basada en GRU o Gated Recurrent Unit. Esta arquitectura es ideal para trabajar con datos secuenciales como texto, ya que puede capturar dependencias entre palabras. El modelo incluye tres componentes principales: una capa de embedding que convierte las palabras en vectores densos de 100 dimensiones, facilitando que el modelo entienda relaciones semánticas entre palabras; una capa GRU con 128 unidades que procesa la secuencia completa y extrae patrones relevantes; y una capa densa de salida con activación sigmoide que clasifica las reseñas como positivas o negativas. Y para optimizar el modelo usamos la función de pérdida Binary Cross Entropy, el optimizador ADAM y la métrica Accuracy. En esta etapa entrenamos el modelo utilizando una configuración optimizada que maximizó su desempeño y estabilidad. Para los hiperparámetros que utilizamos, establecimos un tamaño de batch de 64, lo que significa que el modelo procesa 64 muestras por iteración. También entrenamos el modelo durante 5 épocas, el cual fue un número suficiente para que el modelo aprendiera patrones importantes sin caer en el sobreajuste. Utilizamos el 10% de los datos de entrenamiento para validación, lo que nos permitió monitorear el progreso del modelo en cada época y ajustar los parámetros según fuera necesario. Para el preprocesamiento y las secuencias, antes de alimentar el modelo, las reseñas fueron tokenizadas y convertidas en secuencias numéricas. Estas secuencias se ajustaron a una longitud fija de 160 palabras, utilizando padding, como explicamos en el preprocesamiento. Para el entrenamiento, durante este medimos dos métricas clave en cada época: la precisión y la pérdida, tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de validación. Este monitoreo nos permitió identificar cuándo el modelo estaba aprendiendo correctamente y prevenir el sobreajuste ajustando los hiperparámetros si era necesario. Para los resultados esperados, anticipamos un alto nivel de precisión y un bajo nivel de pérdida, tanto en los datos de validación como en los de prueba. Aquí podemos ver la matriz de confusión del modelo. Este gráfico resume el desempeño de la clasificación. Podemos ver que verdaderos positivos hay 7.926, verdaderos negativos 8.136, falsos positivos 663 y falsos negativos 775. A partir de esta matriz calculamos las métricas clave.
como la sensibilidad que obtuvo un valor del 91.08%, lo que refleja que en el modelo identifica correctamente la mayoría de las reseñas positivas. La efectividad fue del 92.46%, destacando su capacidad para identificar reseñas negativas. Y obtuvimos una exactitud general del 92.17%, lo que demuestra su alto rendimiento global. La curva del ROC nos muestra la relación entre la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos. Nuestro modelo logró un AUC de 0,98, indicando una excelente capacidad para discriminar entre reseñas positivas y negativas. Este resultado refleja la robustez del modelo y su equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Dentro de las métricas clave tenemos la precisión, donde el modelo demuestra que hay un extraordinario desempeño en los datos de prueba con una precisión superior al 90%. Esto se hizo gracias a que se tomaron en cuenta, por ejemplo, tres ecos únicamente, y a partir del tercero, la precisión disparaba monumentalmente. Por otro lado, tenemos también el tiempo de evaluación, el cual al fin de cuentas termina siendo un tiempo eficiente, dado que al ejecutar las predicciones en el set de prueba se obtiene un promedio de 41 segundos por lote. A modo de evaluar el modelo con reseñas que no provengan de la página con la cual entrenamos los datos, le pedimos a la fuente de inteligencia artificial ChatGPT que genere 20 reseñas aleatorias, de las cuales 10 sean positivas y 10 sean negativas. Y en el cuadro azul podemos ver algunos ejemplos de estas. Y los resultados se encuentran a continuación. Aquí podemos ver la matriz de confusión y la curva ROC resultante de correr el modelo con las reseñas hechas por ChatGPT, donde del lado de la matriz de confusión vemos que se obtuvo una sensibilidad del 88.89%, por lo que también destaca bien las reseñas positivas y las identifica. Se obtuvo una especificidad del 100%, por lo que detectó todas las reseñas negativas, y una exactitud del 95%, destacando un buen desempeño general para predecir. Del lado de la curva ROC se destacó un AUC del 99%, viendo que el modelo es capaz de distinguir entre reseñas positivas y negativas. Ahora vamos a hablar un poco sobre el análisis general del modelo. Hablando del desempeño del modelo, tenemos cuatro parámetros muy importantes. Primero está la precisión global. Este se conoce como la accuracy y en realidad es lo que generaliza correctamente al modelo, donde por ejemplo las predicciones fueron correctas dentro del conjunto de prueba. La especificidad. Acá vamos a hablar un poco sobre los falsos positivos. Esto se refiere, por ejemplo, cuando el modelo cree que uno de las predicciones se conoce como una de las malas reseñas, pero en realidad no lo es. Adicionalmente tenemos la sensibilidad. La sensibilidad nos indica que el modelo identificó correctamente una gran proporción de las reseñas positivas. En este caso estamos hablando de la tasa de los falsos negativos. Y por último tenemos el ROC y el AUC. El AUC, como en cualquier otro modelo, nos indica la capacidad de distinguir entre una clase positiva o negativa. Para el caso del modelo GRU que ejecutamos, el AUC es de 0,98. Adicionalmente, el ROC nos sugiere que el modelo en realidad tiene un muy buen equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad. A modo de recomendaciones futuras, nosotros proponemos la optimización del modelo, dado que un modelo netamente GRU requiere demasiado tiempo para poder interpretar esa gran cantidad de caracteres y hacer el análisis de sentimiento, por lo cual el uso de Attention Mechanisms puede ayudar a reducir ese tiempo de corrido del modelo GRU. También tenemos la ampliación del conjunto de datos. A medida que se amplían la cantidad de datos y de frases que se pueden obtener, el modelo siempre la mayoría de las veces va a predecir mucho mejor. Y por último, el ajuste de un umbral. Modificar el umbral de clasificación para equilibrar un poco mejor los falsos positivos y los falsos negativos es fundamental. En el caso de este modelo fue idóneo. Sin embargo, cuando se aumenta la cantidad de conjunto de datos, puede que en realidad el ajuste del umbral que se utilizó para este modelo GRU no funcione para los demás.